Buenos días, bienvenidos a todos, gracias por venir. Bueno, como dijo acá el doctor Sakata, la idea es hablar un poco de lo que es la enfermedad renal crónica. Yo voy a hacer una introducción de en qué consiste la enfermedad, cuál es la definición, cuáles son los factores de riesgo. Después vamos a hacer un break en el medio, en el cual van a aprovechar para refrescarse un poquito. Y en paralelo yo voy a hacer una entrevista que en realidad es una entrevista breve, es una pequeña encuesta, o sea, no sería una consulta, sino sería una pequeña charla en la cual indagamos los factores de riesgo, si es que alguno de ustedes los tiene, y yo les enseñaría cómo estudiarse o qué deberían hacer para detectar si poseen o no factores de riesgo o directamente si tienen la enfermedad. Y después, bueno, va a cerrar la doctora Dolores Rubio también. Bueno, esta es la presentación, taller de detección de enfermedad renal para pacientes en riesgo. Mi nombre es Sebastián Balcarce, soy el nefrólogo de la institución, miembro de la Sociedad Argentina de Nefrología también. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de la enfermedad. Lo primero que tenemos que repasar es qué hacen los riñones, cuál es la función que cumplen en el organismo. Y son varias, y hay varias funciones que en general no solemos tener presentes. Todos tenemos a los riñones como un filtro de desechos, con el cual eliminamos sustancias tóxicas varias que va generando el organismo en los procesos metabólicos que lleva adelante. Eso es verdad, el riñón hace eso, pero el riñón tiene otras funciones más allá de las, digamos, de filtro. Entonces, bueno, la primera es la que estamos mencionando. Desechan el exceso de agua y toxinas a través de la producción de orina, mantienen la cantidad de agua correcta en el organismo, por eso uno de los síntomas que tiene la enfermedad renal crónica en estadios más avanzados es la retención, lo que vulgarmente conocemos como retención de agua. Regulan la presión arterial. Yo siempre cuento la misma anécdota. A nosotros los cardiólogos nos robaron la enfermedad de la hipertensión arterial a lo largo de la historia, porque en realidad el corazón es víctima, pero el riñón es victimario en la hipertensión arterial. Hay varios factores generadores de hipertensión arterial, pero uno de ellos son algunas anomalías renales. Bueno, contribuyen a la producción de glóbulos rojos, es decir, los riñones generan una hormona que se llama eritropoyetina, y esa eritropoyetina es la que actúa en la médula ósea, o sea, la sustancia que tenemos adentro de los huesos, para fabricar los glóbulos rojos. Entonces, uno de los síntomas que va a dar la enfermedad renal crónica en estadios intermedios avanzados es la anemia. Y después también producen vitamina D que ayuda a absorber el calcio para los huesos. Esto es importante reconocerlo porque todos tenemos en el inconsciente colectivo la idea de que la vitamina D depende de si tomo sol o no tomo sol, ¿verdad? Y en realidad es mucho más complejo el asunto. No es que no sea importante la exposición solar, pero de todos los factores es el factor menos importante. El riñón es el factor principal. Entonces, uno de los problemas que va a acarrear también la enfermedad renal crónica es el déficit en la producción de vitamina D con toda la alteración del calcio del fósforo y por ende de los huesos. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí. Bueno, la siguiente, Pau, por favor. Entonces, definamos primero qué es la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica es, como dice ahí, la pérdida funcional irreversible de las nefronas. Las nefronas es el conjunto de células que, para explicarlo fácilmente, son las que forman los pequeños filtros que en su conjunto forman el gran filtro llamado riñón. Entonces, cuando estas unidades funcionales celulares, por enfermedades varias, empiezan a caer en su función, eso se llama insuficiencia renal. Cuando esta insuficiencia renal es sostenida en el tiempo, pasa a llamarse insuficiencia renal crónica. ¿Sí? ¿Por qué aclaro esto? Porque existe una entidad llamada insuficiencia renal aguda. ¿Sí? La insuficiencia renal crónica, la diferencia que tiene con la insuficiencia renal aguda es la evolución temporal. Siempre fue un punto de discusión cuál era el punto de corte para decir, bueno, a partir de ahora es un paciente agudo o es un paciente crónico, pero hoy por hoy las guías de nefrología hablan de 3 meses. Es decir, si yo, mis valores de análisis de laboratorio
que son la urea y la creatinina, le suena esto, ¿verdad? ¿No? Bien, vienen alterados durante más de 3 meses, ya puedo hablar de que ese paciente tiene una insuficiencia renal crónica, ¿sí? Y esta frase es fundamental, la de abajo. El primer concepto de la insuficiencia renal crónica es que es irreversible, es decir, es incurable, no tiene vuelta atrás. Una vez instalada, esto no se cura. Y el segundo concepto importante es que es progresiva, es decir, hagamos lo que hagamos, nefrólogos y pacientes, la insuficiencia renal crónica va avanzando y el riñón va perdiendo función con el paso del tiempo. ¿Se entiende esto? Ustedes me van a decir, bueno, ¿y qué hacemos entonces? Esto no lo puedo curar. ¿Esto avanza con el paso del tiempo? Bueno, les digo la frase que le digo a todos mis pacientes. Cuando diagnosticamos una insuficiencia renal crónica, yo no curo ni freno. Enlentezco la pérdida de la función. ¿Se entiende ese concepto? Repito, yo no curo y yo no freno. O sea, si yo tengo los riñones, por poner un ejemplo, un 50%, con el paso del tiempo, ese riñón va a seguir cayendo, hagamos lo que hagamos. 49, 48, 47, etc. Entonces, insisto, yo voy a enlentecer esa caída, voy a tratar de que sea lo más lenta posible, ¿sí? Con una serie de medidas farmacológicas y dietéticas. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, siguiente, por favor. Bueno, ¿en qué situación estamos acá en nuestro país? Algunos conceptos epidemiológicos, algunos conceptos estadísticos. El primer concepto es que 1 de cada 10 pacientes en este país tienen insuficiencia renal crónica. 1 de cada 10 habitantes de este país tienen insuficiencia renal crónica, o sea, es un 10% de la población. El problema es que no todo el mundo lo sabe. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que en sus estadios iniciales o no da síntomas o da síntomas muy solapados que se pueden confundir con otras enfermedades. ¿Se comprende? O sea, no da un síntoma característico que yo diga, bueno, tengo esto, son mis riñones que están fallando. Al principio no va a dar síntomas y cuando da síntomas fácilmente confundibles con otras enfermedades. Recién en estadios muy terminales de la función renal se empieza a producir un cuadro sintomático muy evidente, muy florido, que es lo que hace que lamentablemente a nosotros los pacientes más de una vez nos lleguen tarde, ¿sí? Entonces, un concepto grande, que después vamos a profundizar un poquito más en insuficiencia renal crónica, es la detección precoz. Detectarla a tiempo, no detectarla en estadios terminales cuando no es que no hay que hacer, pero bueno, ya el margen de acción es muchísimo menor, ¿sí? Fíjense otras estadísticas. El 2% de los pacientes de esta población, o sea, de los 10 de cada 100 que tienen insuficiencia renal crónica, 2 de esos 10, o sea, un 2% de la población, tiene la posibilidad de hacer algún evento vascular agudo, llámese un infarto o llámese una ACV, ¿sí? Entonces, una frase que me enseñaron a mí cuando era chico en la medicina y en la nefrología es: la mayor parte de los pacientes renales, y esto suena un poco crudo, pero es la realidad, no se mueren por el riñón, se mueren del corazón o se mueren de una ACV. ¿Por qué esto? Porque la insuficiencia renal crónica genera una serie de cambios en las arterias que aumentan muchísimo la probabilidad de estos eventos. ¿Se comprende? Hay un trabajo, lo cuento a modo de anécdota, que estudiando, bueno, la parte de órganos, el paciente, síganme lo que les voy a explicar, el corazón y las arterias de un paciente de 20 años en diálisis, o sea, en insuficiencia renal crónica terminal, tiene las mismas características del corazón y de las arterias de un paciente de 70. ¿Se entendió eso? Entonces, fíjense el impacto que tiene esta enfermedad en la parte vascular. Insisto, riesgo de infarto, riesgo de ACV. ¿Sí? Bien,
En Argentina anualmente más de 20.000 personas fallecen por causas directamente vinculadas a la insuficiencia renal crónica, fundamentalmente lo que les expliqué, ACV, infarto. Y en Argentina anualmente 7.500 pacientes ingresan a diálisis y 1.800 pacientes ingresan anualmente a la lista del INCUCAI para trasplante renal. O sea, fíjense la importancia que tiene esto. Repito el número que me parece tal vez el más importante. 10 de cada 100 personas en este país tienen falla renal crónica. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para que nosotros tengamos insuficiencia renal crónica? O sea, ¿qué situaciones nos llevan a que adquiramos esta enfermedad? Algunas son situaciones no patológicas, o sea, no tienen que ver directamente con enfermedades. Y después sí hay enfermedades que pueden generar insuficiencia renal crónica. ¿Cuáles son las situaciones no patológicas, por llamarlo de alguna forma, que aumentan el riesgo de padecer esta enfermedad? Uno es la edad avanzada, ¿sí? Por eso un factor de riesgo para falla renal crónica es la edad. A mayor edad, mayor riesgo de insuficiencia renal crónica. ¿Por qué esto? Por el envejecimiento renal, porque el riñón envejece. Hay un estudio que marcó que a partir de los 30 años los riñones empiezan a perder un 1% de función anual. ¿Se entiende esto? O sea, del 100% de la función, a los 30 años de ahí en adelante perdemos un 1% por año. Imagínense cuando tengamos 90, e imagínense si encima tenemos alguna enfermedad que genere insuficiencia renal. Bueno, otro factor es el sexo masculino. Los hombres somos más propensos a la insuficiencia renal crónica que las mujeres. En cuanto a las razas, la raza negra. Otra situación es el bajo peso al nacer. Pero ahora bien, vamos a la parte patológica. Vamos a la parte patológica. Estas situaciones que mencioné hasta ahora son factores de riesgo no modificables. O sea, no podemos detener el envejecimiento, no podemos elegir qué sexo tenemos, biológico por lo menos, no podemos elegir con qué raza nacemos, pero hay enfermedades que sí las podemos prevenir y o tratar. ¿Cuáles son las enfermedades que pueden generar falla renal? La hipertensión arterial, la presión arterial elevada, la diabetes, la obesidad, el sobrepeso, la dislipemia, es decir, el colesterol y o los triglicéridos elevados en la sangre, el tabaquismo, y después estos que son no tan importantes, pero bueno, el ácido úrico elevado en sangre y el otro no reviste tanta importancia. Siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a las enfermedades, o sea, los factores prevenibles y modificables. Esto es lo que se tienen que llevar. Las dos enfermedades más causantes de insuficiencia renal crónica son la diabetes y la hipertensión arterial. Es decir, estas enfermedades que son súper frecuentes, y me imagino que más de uno acá la padece, son las principales causas que conducen a la falla renal, ¿sí? Después tenemos otras enfermedades que pueden generar falla renal crónica, pero estas en la estadística se llevan por lejos la mayor proporción, ¿sí? ¿Qué otras enfermedades, aparte de la diabetes y de la hipertensión, son causa de insuficiencia renal crónica? Enfermedades inmunológicas, es decir, enfermedades en las cuales nuestras propias defensas nos atacan, puntualmente a los riñones, alteraciones de las arterias del riñón, es decir, cuando hay enfermedades que obstruyen las arterias renales, ese riñón no recibe el suficiente flujo de sangre y por ende empieza a fallar con el tiempo. Infecciones. Las infecciones urinarias a repetición pueden, cuando toman el riñón, no hablo de una cistitis, una infección urinaria baja, sino las altas, las que toman el riñón, pueden generar insuficiencia renal crónica. Un factor recontra frecuente que no lo tenemos presente, el abuso de analgésicos. El abuso de analgésicos. No es gratuito tomar antiinflamatorios todos los días.
y no hablo de dinero precisamente, ¿sí? Los antiinflamatorios, los de uso habitual, ibuprofeno, diclofenac, el paracetamol incluso en menor medida, pero incluido también, por una serie de mecanismos pueden generar falla del riñón. Esto no significa que no podamos tomar un ibuprofeno si nos duele la columna un día. Lo que no podemos hacer es tomar 3 ibuprofenos en los 30 días del mes, ¿se entiende? Porque eso daña al riñón. Y esto aplica a cualquier analgésico, ¿sí? Cualquier enfermedad obstructiva de las vías urinarias. Un ejemplo grande de esto somos los hombres, que a partir de determinada edad, 45 a 50 años, se nos empieza a agrandar la próstata, nos pasa a todos, y en algunos pacientes eso genera una obstrucción que al no permitir que el riñón pueda eliminar la orina totalmente, hace que el riñón falle. Y después sí existen algunas enfermedades hereditarias, que no son muy frecuentes, pero que existen y se puede llegar a encontrar cada tanto en el consultorio. Es decir, por eso es muy importante, si nosotros tenemos familiares de primer grado, papá, mamá, hermanos, hijos, con enfermedad renal, nosotros consultar al nefrólogo a ver si esa enfermedad genéticamente tenemos la enfermedad o por lo menos la tendencia a. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí? Muy bien. Siguiente, Pau, por favor. Bueno, esto es un poquito las etapas de la enfermedad renal, ¿sí? La insuficiencia renal crónica se clasifica, olvídense los porcentajes, esto es un poquito técnico, en la enfermedad renal crónica leve, moderada, severa, y yo lo que les enseño siempre a los pacientes es, yo para ser gráfico en la consulta hablo de porcentaje, no es la unidad exacta en realidad, o sea, cuando uno quiere ver en qué nivel están los riñones, en qué nivel de función, la unidad es otra, pero hablar de porcentaje es un poco más gráfico y más comprensible para los pacientes. Entonces, un concepto que quiero que se lleven es que, dos en realidad, que en las primeras etapas, cuando la insuficiencia renal es leve e incluso es moderada, no da mayores síntomas. O sea, no es como otros órganos que cuando empiezan a fallar son más sintomáticos, nos avisan más. Si yo tengo una neumonía, algún síntoma me va a dar, tos, fiebre, catarro, etc. Si yo tengo una arteria del corazón severamente tapada, algún síntoma me va a dar, me voy a tener dolores de pecho, me va a faltar el aire, tendré palpitaciones, pero avisa. El riñón no avisa, gente. Entonces, en etapas iniciales puede no haber síntomas. En las etapas moderadas severas, cuando ya empiezan a aparecer los primeros síntomas, son síntomas fácilmente confundibles con otras enfermedades, como les dije en un principio. O sea, no hay un síntoma que yo diga, uy, el paciente tiene esto, es el riñón. Puede ser síntomas muy sutiles, muy poco significativos, pero que puede estar avisando el riñón. Y recién cuando el riñón está por debajo del 10% de su función, es cuando el paciente entra en lo que llamamos terapia sustitutiva. Es decir, tenemos que poner al paciente en un tratamiento que ya implica sustituir directamente la función del riñón. ¿Por qué? Porque el riñón no funciona más. Eso es la diálisis, la hemodiálisis, la diálisis peritoneal o trasplantar al paciente. Pero fíjense qué órgano noble. Recién al 10% de su función para abajo tenemos que sustituirlo con un procedimiento externo. ¿Se comprendió esto? ¿Sí? Siguiente, Pau, por favor. Bueno, vamos a algunos síntomas. O sea, bueno, ¿qué síntoma da esto, no? Lo que vine hablando desde un principio. La enfermedad renal crónica es silenciosa, no da síntomas marcados por lo menos en sus estadios iniciales. Y fíjense también lo que dice acá. Muchos de sus síntomas pasan desapercibidos o se confunden con otras enfermedades. ¿Sí? Insisto, no hay un síntoma que diga, bueno, esto es porque el riñón está fallando. Ahora bien, ¿qué síntomas pueden aparecer? Los síntomas, insisto, van apareciendo en etapas moderadas severas de la falla renal. Entonces, un paciente que tiene una insuficiencia renal crónica muy leve, la verdad, no se da ni cuenta. ¿Qué síntomas puede haber? Disminución de la cantidad de orina. Esto es en
los estadios muy avanzados de la falla, pérdida de apetito, insomnio, náuseas y vómitos, sabor metálico, mal gusto en la boca. Fíjense una cosa, estos síntomas no los tenemos más de una vez, insomnio, náuseas y vómitos. ¿Se entiende por qué es fácilmente confundible con otras enfermedades? Vamos a otros. Hinchazón, o sea, lo que llamamos retención de líquido, en manos, cara y piernas, cansancio, fatiga, falta de aire, picazón en la piel, una orina espumosa. Pero fíjese que son síntomas muy... no dice demasiado. ¿A quién de nosotros no le pica alguna vez la piel? ¿A quién de nosotros nos agarra náuseas y vómitos alguna vez? ¿Quién de nosotros no se siente cansado más de una vez? ¿Sí? ¿Quién de nosotros no está insomne? Bueno, son síntomas muy poco floridos, ¿no? Siguiente, Pau, por favor. Ahora bien, bueno, ¿cómo diagnosticamos una insuficiencia renal crónica? O sea, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Lo primero que tenemos que hacer es asumirnos como grupo de riesgo. O sea, si soy hipertenso, si soy diabético, si mi papá tuvo una insuficiencia renal crónica, si tengo infecciones urinarias a repetición, o sea, si caigo en alguno de los grupos de riesgo que hablé, bandera roja, tengo que ir al nefrólogo para que me encuentre si tengo la enfermedad. ¿Sí? Bien. ¿Qué estudios solicitamos? Análisis de sangre, ahí determinamos algunas sustancias que son la urea y la creatinina, tal vez les suenan, que de acuerdo al resultado nos pueden indicar que hay falla renal. Análisis de orina, ecografía del riñón, y en algunos pacientes seleccionados, no en todos, hay que caer en estudios de imagen adicionales, una tomografía, una resonancia, y en algunos pacientes aún más seleccionados hay que hacer una biopsia renal. Pero la inmensa mayoría de los pacientes se encuentra la enfermedad con análisis de sangre, análisis de orina y una ecografía. ¿Son estudios invasivos estos? Son estudios sencillos. Todos nos hemos hecho análisis de sangre y ecografía alguna vez. Es decir, la podemos encontrar fácilmente la enfermedad. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es el tratamiento de la insuficiencia renal crónica? Cuando la insuficiencia renal crónica es leve o moderada severa, pero no en un estadio terminal, acuérdense ese famoso 10% que les expliqué, del 10% para arriba, existen medidas antiprogresión. Esto es lo que les remarco. No curamos ni frenamos, enlentecemos la progresión de la enfermedad, ¿sí? Y esto se hace con tratamientos farmacológicos, es decir, existen fármacos que detienen la progresión de la enfermedad, mejor dicho, enlentecen, ¿sí? Enlentecen la progresión de la enfermedad, no la detienen. Tratamientos dietéticos, existe una dieta para pacientes renales que enlentece la progresión de la falla renal y ayuda a controlar algunos síntomas. Y recién, cuando los riñones se ponen por abajo de un 10% de su función, no es que esto no se siga haciendo, pero hay que incluir al paciente en lo que se llama terapia sustitutiva. El nombre lo dice por sí solo, sustituir la función del riñón. ¿Con qué? Con algo externo al organismo. Diálisis, que puede ser hemodiálisis o diálisis peritoneal, o trasplantar al paciente. ¿Sí? Siguiente, por favor, Pau. Bueno, algunos consejos generales para prevenir la insuficiencia renal crónica. ¿Sí? Que esto los podemos hacer todos nosotros. Seguir una dieta baja en sodio, evitar abusar de antiinflamatorios, los que le dije recién. Esto no significa me duele la cabeza, no me tomo un ibuprofeno. No abusar es el concepto. Controlarnos la presión arterial, detectar si somos hipertensos o no. Hacer examen periódico de salud para buscar enfermedades que puedan predisponernos a la insuficiencia renal o directamente ver si tenemos insuficiencia renal. Controlar los niveles de azúcar en la sangre, es decir, ver si somos o no diabéticos. Y mantener un peso acorde. Dijimos que un factor de riesgo para la insuficiencia renal crónica, ¿cuál era? El sobrepeso. ¿Bien? Siguiente, Pau, por favor. Entonces, repitiendo algunas conclusiones. Es una enfermedad asintomática o con muy pocos síntomas,
hasta estadios muy avanzados. Vuelvo a remarcar la importancia de la identificación precoz. Hay que detectarla precozmente para darnos margen de acción a los nefrólogos, ¿sí? Esta es una enfermedad que muchos médicos no la tienen presente o ven en los análisis una creatinina levemente aumentada y no le dan importancia. Entonces, suele pasar que a nosotros nos llegan los pacientes cuando la enfermedad está avanzada y no es que no haya para hacer, pero evidentemente el margen de acción es mucho menor, ¿sí? No es lo mismo yo nefrólogo recibir los pacientes con los riñones a un 25% o a un 15% que recibirlos cuando están a un 60-70%, ¿se entiende? Y bueno, vuelvo a remarcar cuáles son los factores de riesgo para la enfermedad. La edad, ser mayor de 50 años por el envejecimiento renal, sobrepeso, tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes, antecedentes familiares. Remarco ser de primer grado, es decir, si yo tengo mi prima segunda que está en diálisis, eso no, pero sí papá, mamá, hermanos e hijos con antecedentes de enfermedad renal, ¿sí? Y antecedentes familiares de hipertensión o diabetes. ¿Por qué? Porque son enfermedades que tienen una gran genética. Si papá, mamá o hermanos son hipertensos o diabéticos, yo corro riesgo elevado de tenerlo. Y enfermedades que dañan al riñón. Recuerden, las dos enfermedades principales que causan insuficiencia renal crónica son la hipertensión arterial y la diabetes. ¿Sí? ¿Pau? Bueno, muchas gracias. Acá hemos terminado. ¿Sí? Bueno, antes de pasar a un break, así se refrescan un poquito y a hacer la pequeña encuesta, les repito, es una charla de 3-4 minutos para detectar esto y yo les voy a hacer las órdenes, si ustedes están de acuerdo, con los estudios que necesitan para ver si tienen esto o no. Por supuesto, depende de cada paciente. Y bueno, vamos a ir haciendo pasar de a uno. El resto, lo que les voy a pedir es que llenen la encuesta antes que les va a dar Elizabeth. El resto, refrésquese con algo. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? ¿Algo que me quieran preguntar de la enfermedad? Pregunta. Sí. ¿Pacientes monorrenales Sí. tienen tienen más probabilidad de que se deteriore? Sí y no. Sí y no. Y te explico por qué. Con un solo riñón. A ver, ¿qué puede generar que el paciente sea monorrenal? Puede ser algo genético, es decir, existen pacientes que nacen con un solo riñón, literalmente, y más de una vez se hallan a edades avanzadas. Es decir, yo les cuento siempre una anécdota. Yo tengo una paciente mía, 30 años, la paciente, un día va a una guardia porque le dolía mucho la panza, tenía una gastroenteritis, le hacen una ecografía y le dicen, uy, vos tenés un solo riñón. ¿Cómo que tenés un solo riñón? Vos tenés un solo riñón. Me viene a mí a la consulta, lo confirmo con otras imágenes más precisas, y esa chica llegó a los 30 años sin saber que tenía un solo riñón. O sea, podemos nacer sin un riñón, aunque suene raro. Después existen condiciones en las cuales ya son patológicas y podemos quedarnos con un solo riñón. Si tenemos un accidente o una herida de arma de fuego que nos daña un riñón, más de una vez nos tienen que extirpar ese riñón porque quedó severamente dañado. Ahora bien, lo que pregunta Emilia es si los pacientes que tienen un solo riñón tienen más tendencia a la insuficiencia renal crónica. Si el paciente es sano, o sea, no es hipertenso, no es diabético, no fuma, está en peso, etc., es muy poco probable la progresión a la falla renal. ¿Se entiende esto? Si no, no nos dejarían donar riñones. Ustedes habrán escuchado casos de que un hermano le dona el riñón a la hermana. Si tener un solo riñón no genera falla renal, sería un sinsentido donar riñones. ¿Está permitido, sí o no? Entonces, se puede vivir con un solo riñón, pero no cualquier paciente. Por eso un paciente, si yo soy hipertenso, diabético y tengo los kilitos de más que poseo en este momento, a mí no me van a dejar donarle un riñón a mi hermana. ¿Por qué? Porque soy un paciente de alto riesgo para insuficiencia renal crónica. Ahora bien, si yo tengo un paciente sano,
¿sí? 20 años, sin enfermedades, sin sobrepeso, ese paciente sí puede donar. Entonces, redondeando, ¿se puede vivir con un solo riñón? Sí. ¿Un solo riñón puede dejar insuficiencia renal crónica? Si el paciente no tiene factores de riesgo, es muy rara la progresión a insuficiencia renal crónica. Si tiene factores de riesgo, hipertensión, diabetes, etcétera, sí puede caer en insuficiencia renal crónica. ¿Te contesté de mí? Sí.